Pero este tema de la familia es algo tan importante y tan delicado, y sobre todo porque hoy en día ya lo que es familia en sí, ya el esquema familiar, la forma de llevar una familia está muy, muy distorsionado. Ya no es exactamente igual a como fue en el origen y tampoco como fue, por ejemplo, en el siglo XIX. Ya hemos comentado desde hace años estadísticas principales, también las hemos escuchado, me he dado cuenta que Juan conoce también, Juan Porto, que ha predicado acerca de la familia, acerca de estas estadísticas, de cómo el hombre, acuérdate que cuando no había industria, el hombre vivía en la familia y estaba con su familia, el hombre, la esposa y los hijos. Entonces la mujer cocinaba, el hombre estaba trabajando en el campo, los hijos también se aprendían el oficio del padre, y había una comunión constante entre todos ellos. Entonces comían juntos, ya sea en el campo, en la casa o lo que sea, pero siempre había mucha comunión, entonces había mucha influencia. Había mucha influencia de unos a otros, porque la relación entre personas, las relaciones humanas, con quien tú estableces relaciones, tiene influencia sobre tu vida. La gente que se relacionaba con Jesús, Jesús influenciaba sus vidas. La gente que no tenía relación con Jesús, Jesús no tenía ninguna influencia en ellos, ¿sí? Podía estar con ellos, y tú puedes estar con alguien y no tener una relación, o tener una muy mala relación. Entonces, como nosotros fuimos hechos para ser parte de grupo, o sea, Dios no hizo al hombre para estar solo, entonces tú tienes que ser influenciado por alguien e influenciar a alguien. Entonces, si la influencia principal no sale de la casa, entonces sale de algún lado, sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños o sobre nuestro matrimonio. Cuando no está bien la relación, la principal influencia ya no sale del núcleo familiar y empieza a salir de otras formas, de otras enseñanzas, de otras filosofías, que hoy por hoy pues hay un sinnúmero de ellas, y muchas de ellas están muy distorsionadas, alejadas completamente de los principios y valores bíblicos de la sociedad, de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te repito, porque es algo que quiero que aprendas inclusive a compartirlo. Todas las crisis familiares, mundiales, todas, desde el principio, desde cuando inicia Génesis en el capítulo 2, brincando al 3, empiezan las broncas tremendas. Y viene crisis en la familia y por la familia en la sociedad, y hay una lejanía, una descomunión con Dios, que le lleva al hombre a vivir en un estado donde Dios no lo quiere y donde no es lo mejor para el hombre, donde no es, donde están las promesas de Dios o la bendición de Dios. Y todo es por la pérdida de principios y valores bíblicos, por no entender o hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Y ahí es donde nos ponemos a pensar y decimos, bueno, a veces ni siquiera sé lo que tengo que hacer. Yo puedo entender que la sociedad es fácil voltear y verla seca, deteriorada, vacía, hambrienta y sedienta, y haciendo todo un esfuerzo por mejorarse, por encontrar aquellas cosas que quiere y que desea, como dice ahí en Gálatas, cuando habla de los deseos de la carne, cómo tienen conflicto con los deseos de Dios. Dice, para que no hagas lo que quieres, porque todos queremos ser buenos, todos queremos ser exitosos, todos queremos ser buenos padres, buenos hijos, todos queremos ser buenos ciudadanos y ser gente exitosa, que alcance metas, que sepa lo que es el valor del esfuerzo, de la dedicación, de la determinación. Sin embargo, todo eso deja de cobrar sentido en el corazón del hombre cuando el hombre no está caminando en los principios y valores enseñados en la Biblia. Dios le da una promesa a Abraham. A mí me impacta esa promesa. Es un pacto con Abraham para ti y para mí, para la sociedad. Tiene que ver con todos. Dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan, y voy a maldecir a los que te maldigan. Y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios tiene un intento, un deseo, una determinación de bendecir a todas las familias. Le pone ahí en la palabra de la tierra. Todas, tu familia, tú eres parte de este deseo de Dios. Y volteamos a ver la sociedad
y volteamos a ver muchas veces a ver la iglesia, volteamos a ver nuestra casa, ¿sí? Y a veces dices, bueno, hay muchas cosas que estoy dejando de ganar, hay muchas cosas que estoy perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Si la voluntad de Dios es bendecir a la familia, sin embargo, muchas veces el orgullo del hombre que ha diseñado, que ha determinado caminar de acuerdo a su propio diseño, a su propia voluntad, pues nos impide que esa manifestación de la bendición de Dios sea una realidad en nuestra casa. Y eso es todo. Ese es el meollo del asunto. Hoy, a veces, tú sabes que las cosas se ponen difíciles. En la invitación decía, hay etapas que llegan a la vida de la familia, etapas buenas y etapas malas, tiempo de vacas flacas, tiempo de vacas gordas, tiempo donde se afecta la relación matrimonial porque nos subimos al ring y nos embroncamos, tiempo donde tenemos problemas con nuestros hijos, los hijos con el padre, y bueno, hay conflictos, tiempos de carencias financieras, donde se trastocan las finanzas, ¿sí? Y hay dificultades financieras, tiempo donde nos llega un problema de salud, por ejemplo, y nos cambia a veces la vida por la edad, por una enfermedad, por lo que tú quieras, y eso trae muchas de las veces un trastorno a la familia. Trae un trastorno, ¿por qué? Porque no estamos usando o no conocemos todas las herramientas y la habilidad que Dios le da al hombre para poder enfrentar cualquier situación dentro de nuestra casa. Porque si decimos dentro de la sociedad sería lo mismo, pero entonces estamos hablando de un bonche de gente, pero todo inicia, como decía la Madre Teresa tiene un dicho que es famoso que dijo, ¿quieres hacer algo por la sociedad? ¿Quieres cambiar la sociedad? Vete a tu casa y ama a tu casa y toma tu responsabilidad dentro de las paredes de tu casa. Ahí empieza todo. Si todos hicieran eso, ¿sí? Sería una sociedad distinta completamente. Pero lo bueno aquí es que yo puedo empezar por mí y tú puedes empezar por ti. O sea, el día de hoy, aunque en las siguientes semanas vamos a estar hablando de principios claves que tienen que ver con la familia, con el matrimonio, con los hijos, hoy se llama restauración. Si queremos, se llama, la primera es restauración. ¿Por qué? Porque mira, esto es como la tierra. La tierra, nosotros nos tocó tener como familia tierras donde sembrar, y primero tenías que limpiar la tierra, tenías que meterle fumigantes y todo, decíamos quebrar la tierra es hacerla lo más molido posible, lo más preparada posible, que no estén así como piedras o terrones grandotes. Entonces tú metes unos implementos agrícolas especiales para cortar, para arar la tierra, y la preparas para después que ya esté limpia y esté lista para recibir la semilla, recibe la semilla, y entonces después viene el agua y vienen los frutos y viene todo lo demás. Pero cuando la tierra no está lista y no está limpia, es complicado vivir lo segundo, porque cuando queremos dar fruto y no hemos limpiado lo que está en la tierra, como plagas o cosas que puede haber ahí, el fruto va a salir malo, no va a salir muy bueno. A mí me gusta mucho el trabajo que se hace en este ministerio de Back to Back. Me gusta mucho por todo lo que se enseña. Se enseñan cosas que son, y no lo digo hacia los niños necesariamente, hacia la gente que trabaja ahí. Tenemos que estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando siempre enseñanzas, y a mí me encanta porque me doy cuenta cómo se apega a la Biblia, y hay algo que ellos le llaman los problemas del trauma y cosas así, donde las personas, ya no digamos los niños que han sido afectados y que como están afectados a veces van creciendo, entonces tienen problemas de autoestima, de confusión, de esquizofrenia, de muchas cosas que se pueden manifestar por las heridas de la niñez o de la adolescencia. El detalle no está solamente ahí. Lo más interesante es que nosotros, yo como papá, ¿sí? Yo también sufrí traumas, ¿sí? En mi niñez. También sufrí situaciones complicadas cuando era niño o cuando era adolescente, en la casa, en la escuela, en la calle, donde quiera. Y a veces pensamos que esas cosas ya quedaron atrás, ¿sí? Esto es como algunos de ustedes saben lo que son los cookies, ¿verdad? Los cookies
en los sistemas de cómputo, en las redes, en lo que es lo cibernético. Los cookies son unas cositas. Es algo que usan, haz de cuenta que tú te metes a una página de alguien, esa compañía genera cookies y mete cierta información a tu computadora. Y hay varios tipos de cookies, pero una de las principales razones por las que ellos inventaron esto era para que cuando tú buscaras una información, ellos ya habían sembrado algo ahí para que rápido te fueras a esa información y tratar de que te fueras a donde ellos quieren. Entonces, nosotros a veces traemos información atrás, que cuando enfrentamos ciertas circunstancias o experiencias en la vida, no nos damos cuenta que estamos actuando acorde a lo que traemos en el disco duro, en lo que experimentamos antes, en nuestra niñez y adolescencia. Los que comprenden eso a veces lo justifican diciendo: es que así era mi papá y así era yo, y toda la vida he sido así. Pero espérame, no fuiste así. Son cosas que se adquirieron a través de las experiencias complejas, adversas, dolorosas, heridas en nuestro tiempo de vida, y que a veces están guardadas ahí, que tienen que ser quitadas de nuestras vidas. Entonces, sin duda que cuando nosotros vemos a la sociedad y vemos y quisiéramos y vemos o pensamos en los problemas de la casa o lo que sea, mucha gente dice: a veces ya no quiero ni llegar a la casa. No quiero llegar a la casa porque ya sé que van a ser broncas, ya sé lo que va a pasar, ¿sí? Pero como inicio, sin duda, Dios lo que quiere hacer es que miremos no solo nuestra casa, no solo las acciones de los miembros de nuestra casa. Lo más importante es iniciar viendo nuestro corazón. Yo tengo que, hoy oro, que tú que estás aquí, más que ver a ver qué onda, más que a ver qué escuchas o lo que sea, entiendas que Dios va a hablar a tu corazón, y lo importante es que tú logres ver en tu corazón. Por eso empezamos con este punto de restaurando las relaciones, ¿sí? Te voy a compartir algo de la vida de José. José, acuérdense que era uno de los 12 hijos de Jacob. José fue vendido por sus hermanos, terminó en Egipto como esclavo. Sin embargo, por la gracia, porque dice la palabra que él hallaba gracia delante de Dios y que la mano de Dios estaba con él y que Dios estaba con él, llegó a ser el primer ministro, el gobernante de Egipto, y controlaba todas las cuestiones materiales, alimentos y lo que había en Egipto. Se le había delegado enorme confianza. Pero déjame te digo cómo estaba José con todo esto. Dice Génesis 42, 7 al 9. Y José, cuando vio a sus hermanos, porque acuérdate que viene un tiempo de hambre sobre la tierra, que José ya lo había dicho porque interpretó un sueño a Faraón y le dice: sabes que van a venir unos años donde va a haber mucha abundancia sobre la tierra, y después van a venir otros 7 años de mucha escasez, pero si tú guardas en los años de abundancia alimento en tus graneros, cuando vengan los tiempos de la hambruna, vas a ser tú el único. Le estaba diciendo ahí al faraón, le estaba diciendo: vas a ser el único que va a tener alimento sobre la tierra. Entonces así sucedió y se cumplió, y por eso José es escogido como alguien en quien había una sabiduría que no se podía encontrar en nadie más, y fue puesto como gobernante. Sin embargo, él está experimentando algo por sus hermanos. ¿Por qué lo venden sus hermanos? Porque ahorita vamos a leerlo, y aquí vamos a sacar algunas conclusiones. Dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde han venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces les dijo: ustedes son espías, y para ver las debilidades del país han venido, ¿sí? Dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros expresamos algo, sale del corazón, ¿sí? Que cuando alguien te hace algo en la carretera y tú vas manejando, ¡ay, vete! ¿Quién sabe para dónde? ¿Sí? Son cosas que traemos en el corazón. No es algo que se te ocurrió ahí, aguas. Por eso hay gente muy apacible que le dicen cosas y: sí, está bien, me freno. Sí, pásale lo que tú digas, gustes y mandes, ¿verdad? Porque es lo que trae en el corazón. O sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué reacciono yo como reacciono? ¿Por qué actúo como actúo? Bueno, dice Jesús:
Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Así pues, es necesario que identifique yo y que identifiquemos nosotros las expresiones del corazón herido. Hay heridas en el corazón. Si nosotros queremos iniciar hablando de la familia y nuestra familia, y vamos a tener enseñanzas precisas con respecto al matrimonio, a los hijos, a la crianza de los hijos, y cómo hay cosas que se pueden, llevar a una forma bendita, donde todos queremos estar sembrando bien en el corazón de nuestros hijos, en la familia. ¿Para qué? Porque la familia es una bendición. O sea, no se hizo para hacer un campo de batalla, y a veces así lo convertimos como eso. No se hizo para hacer un ring de boxeo, y a veces parece eso, ¿sí? Se hizo para que fuera como en el paraíso, que fuera algo precioso y hermoso, con la habilidad, teniendo las herramientas para poder solucionar los conflictos que esto mismo conlleva, ¿no? Entonces, en primer lugar, vemos en lo que acabamos de leer, vamos a ver la indiferencia. La Biblia enseña, fíjate bien, que cuando José era adolescente, sus hermanos, dice la palabra, que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínate cómo le hablaban, ¿sí? O sea, a él no le hablaban bien, y él estaba viendo el cuadro. Aquel le platica bien padre a este, mira, ellos se ríen como sí, pero cuando voltean conmigo, le hacían mala cara. Dice que le hablaban, no le podían hablar pacíficamente, y que también le tenían envidia porque su papá lo amaba más que a los demás, a tal grado que le hizo una túnica de colores, y llegó tanto el malentendido en los corazones de ellos y la falta de manejo de la situación, que dijeron: vamos a matarle y vamos a echarlo en una cisterna. Y vamos a contarle a mi papá que alguna mala bestia, algún animal se lo devoró. Eso es lo que él estaba viviendo. Ahora José es el gobernador de Egipto. Ahora él está en una autoridad tremenda, pero su corazón está reaccionando ante el recuerdo del dolor del pasado. Él tiene una reacción acorde al dolor de su pasado, el dolor de su adolescencia, cuando veía el rechazo o cuando interpretó circunstancias, acciones, palabras como rechazo a su corazón. Como a veces pasa con nosotros cuando recordamos peleas con los hermanos, tratos de la niñez o lo que sea, comparaciones que se hicieron, abusos, ofensas, burlas, no solamente en nuestra niñez, en nuestra vida actual. Sembramos rechazo, sembramos aceptación, sembramos buena semilla, preparamos tierra o no la preparamos, echamos cosas extrañas que no sabemos que lo que van a producir después son problemas. En segundo lugar, podemos ver aquí que hubo palabras ásperas en ellos. ¿Cuántos han usado alguna vez palabras ásperas en ellos? Ya sabía que ustedes nadie, ¿verdad? Ya sabía que eso es cuestiones de allá, de la gente del mundo, ¿sí? Que nosotros jamás usamos palabras ásperas, ni nos enojamos, ni nada. Bueno, pues José les habla a ellos, ¿sabes cómo? Como le habían hablado a él. Él empieza a hablar de la misma forma como le habían hablado a él. Él trae un cookie, él trae un virus ahí metido, ¿sí? Trae una onda en su disco duro y saca en el momento y empieza a actuar bajo un gobierno que no es acorde a lo que él está viendo, porque Dios lo está bendiciendo, Dios lo está usando, Dios lo está librando. Sin embargo, él trae cosas que no tienen nada que ver con Dios y que tienen que ver con su pasado, y de repente brotan como brotan en mi vida o en tu vida cuando estamos enfrentando situaciones complicadas por nuestro egoísmo, por nuestros corajes, por lo que tú quieras. Pero tenemos que entender que la vida así es, que a veces vamos a enfrentar tiempos difíciles, que en nuestra niñez a veces nos golpearon, a veces nos hicieron esto. Yo recuerdo cosas tremendas en mi primaria, en mi secundaria, situaciones difíciles con mis padres o lo que sea. Pero tienes que llegar al momento de entender, bueno, y a veces sucede que empiezas a actuar de acuerdo a lo que a ti mismo te hicieron. Por eso hay filtros, por ejemplo, cuando estás muy conectado con las casas hogares y hay filtros y estudios que se hacen a la persona en la psique y en sus actitudes y en todo, para analizar que estén bien o qué se puede hacer para que no traigan, ¿sí?, información inadecuada
de acuerdo a lo que ellos se les va a requerir. Y cuando tú te dicen tú eres papá, eso implica o lleva implicaciones se te va a requerir cierto rol que está establecido por Dios, o si eres mamá, o si eres hijo, o si eres matrimonio o familia. Nomás imagínate, empieza a leer y dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y podemos estar trabajando y diciendo y luchando por edificar, pero la Biblia habla una verdad. Entonces, para que yo pueda entender esa verdad, a veces me la brinco y me la llevo y empiezo a vivir, a tratar de hacer las cosas porque traigo información inadecuada. Si yo traigo información inadecuada, eso me va a llevar a tratar, a tener deseos de venganza que muchas veces ya ni me doy cuenta que es por eso, porque lo ignoro, porque no se me ha dicho que así es, porque creo que así tiene que ser. ¿Sí? Por eso la palabra es clara cuando habla en Romanos capítulo 12 versículo 1, donde dice: ¿saben qué? Así que, hermanos, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Pero en el número 2 habla cómo, dice: ¿sabes qué? No se transformen en estos siglos, sino sean renovados, sean hechos nuevos en su forma de pensar, ¿sí? En la forma en que ustedes piensan, ¿sí? Y dice el Señor: de la abundancia del corazón saca la boca. Entonces muchas veces nuestros pensamientos, cuando nos llevan a acciones equivocadas, hablan de historia, hablan de heridas que hemos tenido en el pasado. Entonces, por eso Jesús dijo, el hombre, en Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? O sea, hay cosas que hemos atesorado y que hemos guardado y que a lo mejor ni nos estamos dando cuenta, pero es importante que nosotros podamos tratar con ellos. Entonces, ya han pasado casi 22 años desde aquella vez que vendieron a José. José ahora está ahí en este estado de autoridad, con abundancia y todo. Y vienen los hermanos y cuando llegan, pues él les habla de esta forma. Esto nos permite concluir una cosa importante: el tiempo no sana las heridas. No, es que el tiempo va a sanar las heridas. No, Señor, el tiempo no sana las heridas. El que sana las heridas es el Señor Jesucristo. Por eso dice el Salmo 103: bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿sí? Porque Él es el que sana todas mis dolencias. Él, si no estoy entendiendo eso y recurriendo a eso, mi actitud y mis formas y mis estrategias pueden estar completamente equivocadas y tú a ciegas, mi hermano. Y tú pensando que estás haciendo lo correcto. Y aquí solamente mis chicharrones truenan, ¿sí? Porque yo creo que así es y así no va a ser, ¿sí? Como dijo aquel. Y espérate, el problema es lo que se pierde o lo que se deja de ganar. El problema es nuestra comunión y nuestra casa. O sea, yo puedo entender que cuando estaba naciendo mi primer hijo René, mi segundo Daniel, luego Samuel y luego Abigail, estaba yo ahí esperando que wow, que nazca, que ella nazca. Pero antes de nacer, pues así hablándole a la pancita, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos hablándole a la pancita? Así, ay, mijito, ya vas a llegar, Dios te bendiga, déjame te canto una canción y cuchi, cuchi, cuchi y todo eso, ¿verdad? Sí, así estábamos bien padre, ¿no? Hasta que ya nace y todo dar y que no, hombre, y lo cargas y uy, me hizo pipí en la cara y todo lo que te no importa, ¿verdad? Y luego pasan los años y de repente, no, hombre, ¿cuáles años? Si pasan a veces los meses y ya le estamos regañando, ¿sí? O pasan 2, 3, ya empiezan a caminar y quebraron algo y empezamos a reaccionar. Y muchas de nuestras reacciones están contaminadas. Vemos aquí en él otra situación que son las declaraciones temerarias. Dice el texto que él los acusa de ser espías, fíjate bien, usa mentiras, los acusa de ser espías y de haber venido a identificar las debilidades del pueblo de Egipto, como si estaban muriéndose de hambre allá en donde estaban, y dice, ustedes vienen a ver qué debilidades hay para venir a atacarnos, ¿sí? Es prácticamente la interpretación que se le da a este pasaje. Lo curioso es que ahí mismo dice que él sabía quiénes eran.
O sea, les está inventando una mentira. Trae coraje en su corazón. Él está herido en su corazón. Necesita sanidad interior, ¿sí? Después de 22 años y de repente tiene la gran oportunidad de vengarse y empieza a actuar de esa manera. Entonces, con una herida sin sanar podemos usar frases tan tremendas de repente y dices tú, ay, híjole, perdóname por lo que dije. Sí, está bien que pidamos perdón. Yo pido perdón muchas veces por lo que digo, pero ¿sabes qué? Y a veces son falsas, ¿verdad? Como el tú no me quieres, me abandonaste o me quieres robar, lo que pasa es que no te importa lo que yo hago, no haces esto, nos decimos tantas cosas, tú solamente piensas en ti, no piensas en mí, o sea, un montón de cosas, pero todo tiene que ver con el hecho de lo que traemos guardado adentro. Otra de las cosas es el abuso de poder. A veces tenemos que tener cuidado porque cuando nuestro corazón no está bien o está experimentando dolores del pasado, podemos actuar con abuso de poder. José era gobernante de Egipto en ese momento y era el segundo. Él era, después de Faraón, era el mero del imperio de ellos. Entonces es interesante ver hasta dónde puedes vivir. Tú puedes seguir viviendo, puedes alcanzar grandes metas, puedes tener grandes logros, puedes llegar a ser un gobernador, puedes llegar a gobernar, pero cuando el corazón está herido, ¿sí? Hay algo que no va acorde, con todo, con el punto donde estás. O sea, soy papá, soy mamá, soy hijo, somos una familia y de pronto hay cosas que se identifican hoy en día ya casi como normales, otras muy extrañas, ¿sí? Pero lo único que está pasando es que algo está afectado adentro del corazón. Y entonces, ¿sabes lo que hace este hombre de José? Los envió a la cárcel 3 días. Envía a sus hermanos a la cárcel 3 días. Se la estaba, o sea, dice, ahora sí, o sea, tenía toda la capacidad, era el momento, decía, yo sabía que esto se iba a cumplir y yo sabía que iba a tener el momento, o sea, un día, o sea, es cuestión de tiempo, ¿sí? Pero me las vas a pagar. Y a veces podemos sentir eso hasta dentro de nuestra propia familia. Entonces, ellos no habían hecho nada malo, la verdad. Lo habían vendido tiempo atrás y lo que tú quieras, pero ahorita que ellos llegan y están pidiendo comprar alimento, no había razón para meterlos a la cárcel. El meterlos a la cárcel está conectado con lo que él había sufrido antes. Entonces, no importa cuánta unción llegues a alcanzar o qué llegues a hacer o lo próspero que puedas llegar a ser, los niveles de autoridad, ¿sí?, a los cuales Dios te permita llegar, hasta donde Dios te permita llegar, siempre estaremos aprendiendo y siendo procesados, fíjate muy bien, por la obra de Dios. Dios no ha terminado con nosotros. Dios quiere seguir obrando en nosotros. Tenemos que ser muy claros en eso. Este último punto, uno de los últimos puntos, es la incapacidad de expresar el amor. Cuando tenemos incapacidad de expresar el amor, y no es ataque, ni juicio, ni condenación, para que si usted está pasando por algo así, no se vaya a sentir como que son pedradas y lo que sea, ¿sí? Cuando tenemos esa incapacidad, créalo, que no es la forma en que Dios nos hizo, ni cómo quiere que actuemos. Tenemos que tener la libertad de expresar nuestro amor. Si no lo podemos hacer, tiene que ver con cosas del pasado, con informaciones que adquirimos, que están grabadas ahí en nosotros y que en el momento de quererlo hacer no podemos porque no traemos ese buen tesoro en el corazón, ¿sí? Entonces no podemos obrar así. Entonces batallamos para expresarnos porque nos está faltando quitar la plaga, meter un fumigante, quitar los bichos, lo que está ahí molestando y poder entrar en la forma en que Dios quiere que seamos. Cuando no sabemos expresar, cuando no podemos decirle nada a Dios, no podemos hincarnos y decirle, te amo, papito, te adoro, tú eres lo máximo, eres esto y aquello. Tenemos también problemas para expresar en lo personal por lo general. Una de las cosas que yo he oído es que dicen,
es que los hombres somos más parcos para eso. Mentira. Mentira. Esa es una mentira. Esa es una consecuencia de algo. Esa no es una dificultad de acuerdo al perfil de la persona. Usted fue llamado a amar y a expresar el amor, ¿sí? Pero tiene que asegurarse, y no importa que recuerde o vea qué hay por ahí, para que usted pueda vivir en libertad. El pueblo, para vivir en Canaán, tenía que salir de Egipto. Los que en el desierto estaban enfrente de las promesas de Dios en Canaán, pero su corazón estaba contaminado con las cosas de Egipto, no podían entrar a esa libertad y en el reposo de Dios y en las promesas de Dios, porque su corazón estaba en los recuerdos, en las formas, en las cosas que habían adquirido desde su niñez. Y no hay necesidad. No hay necesidad. Jesucristo vino a darnos libertad. Por eso dice, conocerás la verdad, no tu verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, cuando hay incapacidad, fíjate lo que dice Génesis 40, 30 al 31. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió para que nadie se diera cuenta, y se contuvo y dijo, pongan pan. Como que empezaba el deseo de querer decir algo bonito. Ay, manito, ¿cómo estás? Pero no podía. No podía. Y a veces ves a otros y dices, qué bonito se hablan. Yo quisiera hablar así. O cuando está más fuerte la herida dices, ay, qué cursis. ¿Sí? Ay, sí que, no hombre, se hablan así nomás para llamar la atención. ¿Sí? Envidia. ¿Sí? Es tu falta de capacidad. Pero esa falta de capacidad no es algo que tú escogiste. No es que seas malo o que sea tu culpa. Son cosas que traemos arraigadas desde antes en nosotros y que han formado mucho de lo que somos. Por eso en alguna parte te dije, cuando hablábamos del pasado, que te dije que el pasado ha quedado atrás y las cosas viejas pasaron, te dije, bueno, fuera que así fuera. Y todo lo del pasado que nos impulse a mejorar a nuestra comunión con Dios, a mejorar nuestra vida espiritual, a mejorar el rol como padres, como hijos, como siervos o lo que sea, bueno, pues traigámoslos del pasado a nuestro presente y sigámoslos echándole aire para que esté avivado, ¿sí? O los recuerdos buenos, como David, que dice, sí, yo voy a enfrentar a Goliat, y le dice, no puedes, claro que sí, y saca de su pasado las cosas buenas. No saca ninguna otra cosa de rechazo. No, hombre, cuando fue Samuel a escogernos a la casa, a mí ni me pelaba, ¿sí? No, él dice, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y me salía un león o un oso, yo lo vencía, ¿sí? Pero Dios me ayudaba. El Dios que me dio la victoria contra el león y contra el oso es el que me va a dar la victoria en ese momento. O sea, si vamos a traer algo de pasado, tiene que ser cosas que pero a veces traemos del pasado cosas que no, mi hermano. Mis tíos duraron 70 años de casados. Nomás imagina, 70 años de casados. Y el tío Luis, llega mi mamá a saludarlos. La prima Juanita era la prima de mi mamá. Una mujer así, chaparrita, muy encorvadita. Ya de viejita estaba, no estoy exagerando, pero estaba así, ¿sí? Entonces dice la tía Juanita a mi madre, que ya está con el Señor, y le dice, Jesucita, te voy a traer un cafecito. Y ahí va ella a la cocina con sus pasitos a traer el café, porque tal como mi madre era gente de mucha hospitalidad. Y entonces de repente se queda con el tío Luis, que estaba ya sin una pierna, parte de un brazo, mala vista, en una silla de ruedas. ¿Y cómo has estado, Luis? Y de la nada, mi hermano. Imagínate 70 años de casados, 73 creo de casados, grandísimo de edad, prácticamente ya para despedirse, ¿no? Y le está diciendo ahí a mi mamá, le dice, yo me acuerdo que cuando Juanita trabajaba
en una fábrica de textiles. Tenían como 14 años cuando trabajaban. No iban a la secundaria, se iban a trabajar a las plantas, ¿sí? Se casaron chiquillos, ¿sí? Entonces dice él, una de las veces yo fui a esperarla a la banqueta, ¿verdad? Para encaminarla a su casa. Pero cuando iba saliendo, venía saliendo con un muchacho, ¿sí? Y después yo me fui con ella. No le quise decir, pero ya sentí feo. Pero donde iba caminando con ella, el muchacho traía un carro. Y cuando pasó, le hizo así, ¿verdad? Desde entonces, no me ha querido ella confesar que algo había entre ellos dos. Le hizo la vida imposible a la tía Juanita. Tantas cargas que le puso, yo creo que él fue el que la dejó así. O sea, no, es que el tiempo no sana las heridas. Y a veces ni siquiera son heridas que fueron reales. O sea, a veces te las compraste solo, ¿sí? Y entonces viene este deseo de lo que estamos hablando ahorita, y en vez de que haya una capacidad de enfrentar algo, solamente tiene una capacidad para expresar cosas que no son correctas. Entonces, pero para José, sus hermanos, era el camino para llegar a su papá. Su papá lo creía muerto, su papá quien lo amaba, y dice, bueno, pues a través de estos, entonces él tiene que llorar a solas, que no lo vean, y se pone ahí a llorar en vez de ya quebrantarse con ellos, que es lo que va a hacer posteriormente, pero por ese momento está dominándolo el problema en su corazón. Esa vez el corazón, las heridas logran que las expresiones de amor entre padres y hijos, entre hermanos, hermanas, entre esposos, no fluyan en nosotros y decimos, es que yo soy así. No, mis amados, fuimos hechos para expresar el amor. Dios en su palabra nos vive exponiendo un ejemplo de cómo se debe expresar el amor, y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:21, para esto fuimos llamados, porque Cristo también padeció dejándonos ejemplos para que siguiésemos sus pisadas. Fuimos hechos para ser como Cristo, ¿sí? En sus formas de actuar, de pensar, a la imagen y la semejanza, formas de sentir y formas de pensar. La imagen y la semejanza fueron contaminadas a causa del pecado. Entonces, ¿cómo le podían hacer? ¿Qué podían ellos hacer? ¿Por qué? ¿Por qué a veces sentimos esas cosas tan tremendas y tan fuertes? ¿Por qué José está actuando de esa manera? ¿Por qué queremos a veces mostrarnos de una forma diferente a la que es expresar el amor? Desde niños chiquitos aprende, y cuando va creciendo hazlo, y cuando hagan algo malo hazlo, y cuando hagan algo más malo hazlo. O sea, el amor cubre multitud de pecados, el amor echa fuera todo temor, el amor es importante entre nosotros. Entonces, ¿por qué queremos mostrarnos como que no, mejor no, y lo que tú quieras? Porque queremos sentirnos más fuertes, porque queremos ganar algo, porque queremos desquitarnos de algo que nos hicieron, porque simple y sencillamente queremos que sientan el dolor que yo sentí. Entonces, nos damos cuenta que las generaciones anteriores, había momentos en que mi abuelo se le trataba con chicote, desde niño, con el chicote, y a veces sin causa, nomás porque el bisabuelo había llegado pues con algunas ahí encima, ¿verdad? Y se había tenido una discusión con algún amigo y llegaba y le llevaban los hijos, y sacaba la cuarta del caballo y órale, mano, ¿sí? Y hoy en día hay historias, ahorita ya mi padre ya está con Dios, pero yo alcancé a ir con mis tíos y mi padre nos decía, mira, aquí el abuelo aquí colgaba la cuarta también. Él también nos correteaba de repente y córrele. Estos ya estaban en una generación donde podían correr. Los otros no podías correr. Déjate acribillar, así como Isaac, Dios proveerá. Así el hijo de Abraham cuando le levanta a su papá la daga para matarlo, ¿no? Entonces, pasan todas estas cosas. Entonces, el camino a seguir, mis amados, no quiero extenderme mucho, y que esto es una introducción que nos va a preparar para lo otro. El camino a seguir se llama el perdón. Se llama perdón. Ante el dolor
de las cosas que hemos vivido, tenemos que acudir a Cristo. Él es nuestro sanador. No es el tiempo, no son las cosas materiales, no son los éxitos. Con la ayuda y el poder de Dios verdaderamente podemos perdonar y sanar nuestras relaciones familiares. Porque a veces decimos, no, así ya somos, así vamos a ser. Tengo conocidos de mi juventud, donde yo llegaba a sus casas, yo no conocía a Cristo, y yo decía, qué padres se hablan, porque se metían, el papá le hablaba de mal de la mamá, él también, pues la tuya, y así, o sea, y decía, mira qué padres se llevan estos, ¿verdad? Qué moderno, ¿verdad? Y terminaron mal después, pasan los años y terminaron muy mal, ¿sí? Porque eran muy llevados y todo, pero no es que estén llevados, no es que sean modernos, es que están expresando lo que trae el corazón, los sufrimientos del pasado, las dificultades. Hay gente aquí que ha sido maltratada, que quizás te pusieron palabras complicadas sobre ti, que te han dicho que no sirves, que te hicieron cosas o lo que tú quieras, conflictos muy fuertes que se quedaron ahí y no se han podido solucionar. Entonces, Dios quiere familias salvas y sanas. Entonces, quiero una reflexión final, es inevitable, fíjate muy bien, es inevitable las ofensas, heridas. Las heridas forman parte del camino, ¿sí? Forman parte de nuestro caminar. Jesús es el prototipo. ¿Por qué el sufrimiento voltea a la cruz? ¿Por qué es que no puede ser todo color de rosa? Voltea a la cruz, voltea a ver a Jesús. Él es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo de que se puede vencer, de que se puede estar en una cruz cuando te han maltratado, te han robado, te han desilusionado, quizás en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, quizás te quitaron un empleo y te sentiste muy mal y estás herido porque no puedes alcanzar las cosas que tú quieres alcanzar y te sientes frustrado, fatigado, lo que sea, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Es importante sanar eso y entender que Jesús nos enseñó que aún en la cruz del Calvario, donde ya lo tenían completamente masacrado y desfigurado, todavía se estaban riendo de él y ella los podía ver. Está en sus últimos suspiros y él está viendo quizás la cara de algunos a quien él había favorecido por medio de sanidades o de provisión, y se están burlando de él y los oyó decir, crucifícanle. Está viendo a un hombre haciendo un esfuerzo por subirse para que se cumpla la escritura donde vinagre iba a ser puesto sobre su boca, ¿sí? También ve que alguien toma una lanza o algo y le va a agujerar un costado. Y él está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 1 Corintios capítulo 13 habla de las preeminencias del amor. ¿Cómo es el amor? ¿Qué es el verdadero amor? No es el amor que hablamos de adolescentes ni de jóvenes o lo que sea. El amor es algo, es un mandamiento y tiene una forma y tiene sus características, y una muy importante dice que obvio que no la entendemos en nuestra adolescencia, y menos aquellos que practicaron o practicamos o que escuchamos o lo que sea de dame una prueba de amor y cosas así. O sea, no, el amor dice no busca lo suyo, busca lo del otro. Entonces Jesús está amando, está buscando lo de ellos, está pasando por encima el oprobio, la burla o lo que sea y el dolor por el bienestar del otro. Entonces, cuando el núcleo familiar, cuando el hijo está buscando el bienestar del padre, el padre el del hijo, la mujer del esposo, el esposo de la esposa, es como un engrane perfecto que está caminando a la perfección, haciendo su función y haciendo que todo funcione como debe de ser. Pero si un engrane está lastimado, averiado, empieza a trastornarse la función. Y Jesús llegó hasta lo sumo para que nunca en lo que a él correspondía, nunca dejó de asumir su responsabilidad para ser el engrane perfecto para lograr la redención o la posibilidad de redención en el hombre. ¿Por medio de qué? El amor del Padre. ¿Hasta dónde llegó el Padre por nosotros? Dice
Romanos 5:8, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aunque somos imperfectos, aunque somos pecadores, el día de hoy, no aunque éramos, cuidado con eso, aunque somos, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Lo que te está deteniendo para hacer lo que tienes que hacer, en la gran mayoría, y el día de hoy este es un gran mensaje, es dos cosas. Tenemos que perdonar. ¿Qué es el perdón? Es como traer una infracción. Yo aquí traigo la infracción porque me la debes, porque mi padre me la debe. Y cada vez que yo enfrento algo que se llame alguna adversidad, saco la infracción y yo reacciono de acuerdo a la información que traigo, ¿sí? Reacciono y trato y actúo y digo y expreso de acuerdo a lo que traigo aquí guardado en mi corazón, ¿sí? Porque traigo una infracción que no me la han pagado, y ahora menos porque mi padre ya no está. ¿Cómo me la va a pagar? ¿Sí? No lo digo así porque mi padre y yo nos convertimos en los mejores amigos, ¿sí? Y él conoció a Cristo y fue miembro de esta congregación hasta el último suspiro, ¿sí? Bendito Dios que sanó las heridas. Mi padre tenía un recuerdo por el cual hoy entiendo que llevamos muchos malos momentos. Cuando él era pequeño, 10 años, mi abuela hacía dulces para salir adelante. Vivía en un lugar muy humilde, en un pueblo cercano de aquí que se llama Higueras, Nuevo León. De ahí mi padre tenía que ir a la escuela, a la primaria en la mañana, salir a agarrar los dulces de mi abuela, agarrarse en un camión que se tardaba casi 2 horas en llegar a Monterrey, bajarse en Monterrey, vender los dulces y no regresarse hasta haber acabado. Y si no se acababa, tenía que quedarse a dormir en una bodega que correspondía a unos familiares que los cuales los trataban mal. Lo trataban mal porque era de pueblo y se burlaban de él, ¿sí? Entonces tenía que después regresar y estar con mi abuela. Finalmente fue creciendo y fue juntando un dinerito. Después de juntar su dinerito, porque la mayor parte había que dárselo a los abuelos, se le ocurrió comprar una marranita así chiquita. Compró una marranita así chiquita y la tenía en el patio, en el solar ahí de la finca donde ellos vivían. Y entonces él con su dinerito compraba maíz y le llevaba su marranita. Entonces iba a la escuela, salía de la escuela, se iba a trabajar, regresaba de Monterrey, fuera en la tarde, en la noche o el próximo día. Él corriendo iba a ver cómo estaba su marranita, iba viendo que la marranita iba creciendo y creciendo. Y él tuvo un sueño. Cuando ya crezca, pues o la vendo o hago algo para comprarme otras 2 o 3. ¿Sí? De pronto un día que llegó después de un día fatigado, eso es que un niño no debe de vivir, no debe de vivir. Cuando tú ves un niño en un semáforo o algo trabajando, es anticonstitucional. Cuando ves un niño que no tiene un hogar, que vive en una casa hogar, que no hay quien le ayude, es anticonstitucional. La Constitución mexicana dice que todos los niños tienen el derecho de vivir con una familia. Y la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto y generar los recursos, el amor, lo que sea, para ayudar a esa situación. Finalmente mi padre regresa y corre al solar y ve el corralito miniatura que había hecho, que está vacío. Regresa y está con mi abuela. Mi abuela trae una cara de preocupación, le dice mi marranita, y dice: tu abuelo se la vendió. Cuando yo ya estaba casado, tenemos 31 años de casados, como a los 2-3 años de casados, 2 de nuestros hijos ya habían nacido, fuimos con mi padre al pueblo, llegábamos a la casa de la abuela, donde que siempre había alguien, o a veces no había nadie, pues ahí te la pasabas el día y a comer o algo. Y fuimos al patio y mi padre me empieza a compartir esa experiencia. Y lloró, mis amados. No. Lloró y lloré yo también. Porque no puede ser, me hizo sentir el dolor que tenía de lo que su papá le había hecho, y él no podía decirle nada al papá. Él no podía decirle a su papá: ¿por qué me hiciste esto? ¿Sí? Pero poco a poco fuimos comprendiendo que eso estaba generando el que mi padre, si le decíamos nosotros, nos reímos mucho porque hasta lo usamos de chiste, donde de repente decimos: oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y nosotros le hacemos así. Pero mi papá lo hace en serio. Pero era una expresión, una de las tantas de los sufrimientos, ¿me explico? Entonces, el perdón es que mi padre sacaba y le debían su marranita, ¿sí? El perdón es romper la infracción,
Tienes que romper la infracción de lo que hoy te pudo ofender tu esposo, tu esposa, tus hijos o lo que sea, o ayer o el mes pasado, o las cosas que no salieron como quisieras, o lo que te hicieron tus patrones o tus empleados o la gente del pasado. Romperla de una vez y por todas, para que aunque te acuerdes, porque es imposible, que tendrías que tener amnesia, que no te acuerdes, aunque te acuerdes, ya no tiene valor sobre ti, ya no gobierna tu corazón, y ahora viene una libertad sobre nuestras vidas. Pero tienes que tomar una determinación, es una decisión personal que tienes que tomar tú. Aunque vamos a ver algo ahorita que expresa un hombre para hombres, tiene que ver contigo como mujer, contigo como adolescente, contigo como joven. Tómalo para ti. Es algo que tú tienes que decidir. Yo decido perdonar, yo decido amar, yo decido ser el engrane perfecto dentro de mi casa para que todo fluya. Y aunque un día llegue mi padre con una mala cara, no me importa. Aunque llegue mi hijo que venga con situaciones, no me importa. Yo no dependo, porque el amor es incondicional. Siempre que Dios habla de amor en la familia o en la sociedad, no habla del amor fraternal. Hay 4 tipos de amor en el griego más importantes, que es el amor fraternal, el amor eros, que es el amor erótico, el amor de pertenecer a grupos. Se me va ahorita el nombre, el amor de ser parte de una raza, de un grupo, que no es nada más de 2, de amistad, y el amor incondicional, que es el amor de Dios. Cuando Él dice que nos amemos, que amemos a la esposa, que amemos al esposo, a los hijos a los padres, cuando Él dice y profetiza a través de Elías diciendo, llegará el momento en que Él va a regresar el amor de los padres a los hijos y los hijos a los padres, no habla del amor fraternal, ni eros, ni fileos, habla del amor ágape, el amor incondicional. Te atreves a decirle tú a tu mujer, a tu esposo, no me importa lo que hagas o lo que me hagas, nada me va a hacer que te ame menos el día de hoy que ayer. O a tus hijos, o a tus padres. Pero vivimos en una era del egoísmo y de la envidia y de la avaricia y de todo, donde yo busco lo mío, y como se ha convertido en una cultura, pues ya no lo quiero ver ni lo veo. Pero tengo que actuar, tengo que hacer lo mío, yo tengo que hacer lo mío, aunque sea niño, aunque sea adolescente, tengo que enseñar, pero tengo que poner el ejemplo como padres, como hijos. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán
y lo ignorarán. Pero les digo que como padre, son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Quiero cerrar con dos cosas que creo que son importantes. Una es tomar un momento y que Dios nos ayude a reflexionar en la gran oportunidad que tenemos. Es una gran oportunidad en sanar. Él es el que sana las heridas. Si tú tan solo te dejas operar, si tú tan solo le dices a Él: sáname, Señor, y si tú estás dispuesto a romper la infracción de cualquier cosa, porque hemos herido. Yo he herido a mi esposa, ¿sí?, a mis hijos. O sea, a veces digo lo que no quiero. Pablo dice: miserable de mí, porque hago las cosas que aborrezco, ¿sí? Pero está el recurso que nos enseñó el Señor del perdón. Y número dos, tomar nuestra responsabilidad. Hay que tomar nuestra responsabilidad, ¿sí? Es la gran oportunidad, ¿sí? Vino una jovencita que decía: yo quiero embarazarme, y se le trató de convencer de que no lo hiciera, de que no lo hiciera y de que no lo hiciera, y finalmente lo hizo, ¿sí? Hace 2 semanas me escribe una carta donde, te lo voy a decir con pocas palabras, dice: estoy sumamente arrepentida de no haber escuchado, de no haber hecho lo que me dijeron, de no haber valorado mi vida y de caminar de una forma soberbia en contra de Dios. Ahora estoy sola, esperando un bebé y pagando las consecuencias de mi error. Triste, es triste que tengamos una oportunidad y no la aprovechemos. Hay mucho que recobrar, hay mucho gozo para nosotros, hay mucha libertad para nuestras vidas, y es necesario que nosotros podamos perdonar y pedir perdón también, sea lo que sea. No importa la situación actual. Quizás no estás aquí con tu cónyuge, quizás estás aquí
Y dices, híjole, pues yo he pagado estas consecuencias y ya las consecuencias fueron, trascendieron, lo que fue. No importa, lo que Dios está viendo es la actitud de tu corazón. Necesitas en tu casa, en tu matrimonio, necesitas a Cristo. No necesitas un pastor, no necesitas la iglesia, no necesitas a nadie, necesitas a Jesús. Él es el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Él es. Para que cuando crezcas, cuando sigas avanzando, te asegures que tomaste la ruta correcta. Porque la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo quiero ver que en nuestra vejez, asegurarme que no haya rasgos en mi esposa o en mí que tengan que ver con algo que pudimos resolver. No quiero hacer a una tía Juanita. No quiero ser el tío Luis. No quiero hacerlo con mis hijos y venderle la marranita a alguno de ellos. ¿Sí? Quiero ser mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí está la libertad, ahí está el gozo, ahí está la alegría. Ahí se acaba la casa que se ha convertido en el conflicto, ahí se acaba la falta de sabiduría para resolver problemas, se acaba todo. Entonces vamos a orar en este momento. Yo te invito a que tomes en serio este momento. Si vienes con tu familia, mi recomendación es que vamos a ponernos de pie. Si vienes con amigos, con quien vengas, sí, júntate ahí con ellos, sí, júntate, si quieres abrazarlos o lo que sea, y empieza ese momento de que se dice, no, pues yo tengo problemas para eso. A veces el toque físico también. Ay, decía alguien, me pegaron tanto, sí, esto es una realidad también en el hecho del trauma, de que cuando has sufrido, después tengo problemas para que ministré 3 años a un adolescente que tu padre no lo podía tocar del hombro. ¿Por qué? Porque los toques sobre él habían sido tremendos, ¿sí? Entonces ahora él reaccionaba, no quiere saber nada de su padre. Pero hay que romper con eso. Hay que romper. Hoy es el día escogido porque Dios quiere restaurar. Es el día de la restauración. Para poder luego entender otras cosas, primero hay que sanar. Si tu padre te ha ofendido, si tu esposo te ha ofendido, si tu esposa te ha ofendido, lo que sea, no tomes. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que perdona, Dios lo perdona. Él es especialista en sanar las heridas. Si hemos puesto cargas sobre nuestros hijos que no correspondían, si les exigimos cosas que no debimos, si también hemos tratado a nuestros padres de formas equivocadas, hoy puede sanar. Yo oro que eso quede completamente sanado. Vamos a orar. Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor, te pido por cada familia aquí representada, Señor, sin importar cómo vengamos, porque algunos venimos, Padre, puede venir alguien completamente vacío, herido, Señor, confundido y con tantas cosas. Pero Padre, si se dispone el corazón, Señor, simple y sencillamente a creer, a permanecer, a caminar contigo, Señor, Padre, tú vas a hacer milagros el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús quiero orar por todo el corazón que está herido, Señor, que el día de hoy no puede expresar el amor, o que a veces se expresa en formas secas, Padre, parcas, a través de las experiencias o por causa de las experiencias de la niñez o de la juventud o de la adolescencia, y que a veces decimos, Padre, que simple y sencillamente así somos. No, Señor. Tú nos hiciste, Señor, y tu palabra dice que nos bautizaste con tu Santo Espíritu, de quien brota el gozo, la bondad, la benignidad, la justicia, la mansedumbre, el dominio propio, la fe, el amor, Señor. Quita de nosotros todas palabras iracundas, Señor, maledicencias, todo aquello que no viene de ti, Padre, pero que ha brotado porque en algún tiempo fuimos heridos, Señor.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por aquel que en su niñez o su adolescencia no lo trataron con amor, Señor, quizás con mucha sequedad, quizás hubo hasta golpes o lo que sea, que tú traigas una sanidad en su corazón el día de hoy, Padre, para que podamos amar no solamente con libertad, sino amar abundantemente, Señor. Para que podamos fluir por medio del poder de tu Espíritu Santo y ser generosos en nuestras expresiones, en nuestro toque, Señor, que viene del cielo, para poder sanar los corazones también de otros. No puede un ciego llevar a otro ciego, Señor. Pon colirio en nuestros ojos para poder ver la verdad. Pueden nosotros, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, satúranos de todo lo que viene de lo alto, Señor, de tal manera que cuando expresemos en nuestra casa, aun cuando las cosas no estén a tiempo, aun cuando algo sea adverso, aun cuando haya discusiones, que podamos frenar y entender que tú eres el que edifica nuestra casa. Perdónanos, Padre, cuando hemos juzgado o abierto nuestra boca y que hemos ofendido, Señor. Perdónanos, Padre, así como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, Señor. Limpia nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, también queremos tomar una determinación de tomar nuestra responsabilidad. Oh, Señor, queremos tomar esa responsabilidad de poder ser hombres amorosos. Tu palabra dice que tratemos a nuestras mujeres como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Señor, ayúdanos a dominar nuestras expresiones. Padre, que la mujer no actúe, Señor, en competencia con el hombre, ni el hombre con la mujer, ni los hijos con los padres, ni los padres con los hijos, sino más bien, Padre, que nos miremos a los ojos y entendamos que somos tu creación, que tú inventaste a la familia y la inventaste con propósito para bendecir a la humanidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos porque el que esté más herido en su corazón el día de hoy, que tú hagas un milagro y sanes sus heridas y quites sus miedos y sus temores y todo aquello que haya venido como resultado de tal experiencia, Señor. Mientras que escuchamos este canto, sigue en oración, porque estoy seguro que el Espíritu Santo está haciendo su obra el día de hoy en nosotros. Y si tienes que expresarle o pedirle perdón a alguien, hazlo. Si tienes que decirle a alguien cuánto lo amas, hazlo. Lo que sea, hazlo el día de hoy. Santo eres, Señor. Llévame. Oh sí, Señor Jesús. Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, oh, Señor, necesita ser cambiado, Señor. Oh, sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, oh, necesita más de ti, Señor, de ti.